Está con nosotros Roxana Pérez del Castillo, a quien le digo bienvenida, concejala del municipio de La Paz. La primera y más importante pregunta es, ¿está enamorada, Roxana? Estoy enamorada de La Paz. Estoy Excelente. enamorada de mi ciudad, de mi gente, de mi tierra. Estoy enamorada de mi familia, estoy enamorada de mis hijos, de mis hijas. Estoy enamorada de mi esposo, estoy enamorada de mi vida, estoy enamorada de la posibilidad y el privilegio que me ha dado el universo de poder trabajar todos los días por todo lo que hace vibrar mi corazón. Y para eso hay que estar enamorada de una misma. ¿Está enamorada de usted? Por supuesto que sí. Y creo que ese enamoramiento de uno misma, querida Claudia, por el sistema en el que vivimos mundialmente, y Bolivia, La Paz no es una excepción, nos cuesta el triple a las mujeres, ¿no? Nacemos ya con estereotipos, con expectativas, ¿no? De nosotros y para nosotros impuestas, y que muchas veces quebrantan dentro de los círculos de violencia ese amor por nosotros mismos, por nuestras capacidades, por nuestras potencias, por nuestras habilidades, pero también por todo lo que vamos construyendo a través de nuestras historias. Y me alegra llegar a esta etapa de mi vida sabiendo quién soy, porque la política es maravillosa, pero también muy compleja. Más para las mujeres. Y la política para una mujer va a estar en un segundo plano, ¿no? Porque nos aferramos más a lo otro, al sentimiento. Creo que la mujer, por la historia y la socialización, se aferra a eso, ¿no? A la ternura, algo que a lo largo de la historia un poquito se les ha quitado a los varones, ¿no? Es que, Claudia, la ternura es revolucionaria. En tiempos de odio, uno tiene que amar, ¿no? Eso es parte de revolucionar el sistema, de confrontar el sistema. El sistema nos quiere individuales, nos quiere egoístas, nos quiere odiadores, nos quiere polarizados, y por eso es tan importante, yo creo, las voces de las mujeres, ¿no? Y por eso hacemos temblar el statu quo del sistema, porque nosotros tenemos un espíritu comunitario, somos de tribu, a pesar de que han tratado de imponernos el sentido maquiavélico de, ¿no? Divide y reinarás, o que somos competencia, y que eso es parte del sistema, pero al rato que uno se tira para atrás, evoluciona en conciencia, dice realmente cuán importante es la energía femenina, ¿no? Y la capacidad mágica que tenemos de multiplicar los beneficios y las bondades que el entorno y el contexto nos da, y que además nosotros vamos construyendo. Y eso es algo que también tiene que estar en la política. Perdón. Sí, no, me acabo de acordar de un tuit, escuchando estas palabras, de un embajador en México de Yanine Áñez, Julio Aliaga, que tuiteó y dijo que convocaba a quienes se crucen con Salazar, quien está debatiendo con Amparo Canedo la sede, la presidencia, la cabeza de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y él decía: a quien quiera compararse con Amparo Carvajal, yo le invito a que si se cruzan con él, le escupan en la cara. Yo invito a que a quien escupa le den un beso. Eso me inspiran las palabras de Roxana. Roxana, estamos aquí para hablar del amor, por supuesto, pero también de un proyecto de ley municipal sobre construcciones fuera de norma. Esto me ha preocupado como paceña, porque resulta que uno tiene que adaptarse, ajustarse a las normas. Cuando no lo hace, pagar impuestos, tiene que respetar la norma, tiene que pagar impuestos, y me asusta que mañana construcciones fuera de norma pasen por un tubo. De repente yo no estoy informada, por eso la hemos invitado para hablar de este tema. ¿Cómo ha recibido esta noticia? ¿Qué está pasando ahí adentro? Mira, Claudia, hace unos meses atrás, en realidad el año pasado, yo estaba aquí en este mismo lugar contigo hablando de las construcciones ilegales, y no ha cambiado mi postura. Creo que nos están haciendo hablar de las construcciones ilegales en torno a intereses que no están vinculados a la paz, por dos razones. Primero, porque las construcciones ilegales, y era lo que yo te decía hace 7 meses atrás, más o menos, 8, no van a desaparecer, están vigentes en este momento. O sea, si no se aprueba esta ley de regularización, como no se aprobó la ordenanza municipal, y
nadie más dijo nada de las construcciones ilegales, Claudia. El problema no son las leyes. El problema de fondo es que los subalcaldes y el alcalde de turno, porque esto emerge desde hace muchas gestiones que se han profundizado en esta gestión, no hacen que se cumplan las leyes. El control territorial y la gestión territorial es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Edil. Son ellos quienes tienen que establecer, aquí están empezando a construir ilegalmente, sin permiso, sin licencia, fuera de norma, y parar. Una construcción comercial de 12 pisos no se construye en 2 semanas, ni en un mes, se construye en meses. Y eso pasa a vista y paciencia. En este momento tenemos más o menos 37,000 construcciones ilegales. Un mundo. Es un mundo. Eso quiere decir que la generalidad de las Pero además construcciones... esto no inicia con el alcalde Arias, por si acaso. No, esto data de antes, tiempo atrás. De tiempo atrás. Pero eso no le quita ni lo exonera de responsabilidad al alcalde Arias. Y por cierto, se ha profundizado en esta época, ¿no? La falta de planificación, la falta de previsión en lo que está sucediendo, la falta del control territorial, la falta de una mirada de lo que realmente necesita y quiere nuestra La Paz, nuestra gente. Por supuesto, hace mucho más complejo el panorama que ya arrastrábamos anteriormente. Las leyes de regularización, las normas de regularización datan de la gestión 2011. Estamos en la gestión 2023, Claudia. Y seguimos hablando de las leyes. Más de una década. Sí, y seguimos hablando de si hay regularización o no hay regularización, cuando en realidad deberíamos estar hablando de las construcciones, o por qué suceden las construcciones ilegales, y obviamente cuando es más del 65% de las construcciones que son irregulares, no se puede demoler. Eso te dice el Ejecutivo, porque no vas a demoler a toda La Paz. ¿No? Por supuesto, o edificios. Eso, ¿no? Y edificios que además ya han pasado de ser de las constructoras a ser de las personas y que obviamente tienen una connotación social y patrimonial de interés público. Ayer había un comunicado, le pregunto a Óscar Capriles, nuestro productor, si lo tiene más o menos a mano. Ayer él mismo me mostraba un comunicado donde las autoridades se pronunciaban sobre estas ilegalidades y fueron muy enfáticas, ¿no? Y Óscar me decía, bueno, aquí va a haber una multa y esto va a seguir. Y yo le decía, pero estás loco si crees que se van a destruir edificios, no se van a derrumbar edificios, lo creo poco probable. Mientras intentamos recuperar este comunicado, yo recuerdo primero que la Alcaldía de La Paz ha presentado este proyecto de ley, para que usted entienda el marco de esto que estamos conversando con Roxana Pérez del Castillo. La Alcaldía de La Paz presenta un proyecto de ley para regularizar construcciones fuera de norma en la ciudad. Se estima que hay alrededor de 30,000 construcciones fuera de norma. Aquí la concejala me dice que es un poco más, de las cuales el 94% son viviendas unifamiliares, y que esta ley se enfoca en atender viviendas unifamiliares construidas en laderas. Esto lo ha dicho una autoridad también, como en la zona de Callapa. La secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, ha resaltado la importancia de brindar condiciones de habitabilidad a las familias y que la ley permitirá la regularización de estas viviendas con multas mínimas para facilitar la legalización de las propiedades. Otro datito más, en 2022, 3,500 propietarios de viviendas se sometieron a la regularización. Solo el 0,5% corresponden a edificios grandes, a edificios mayores. Bueno, Roxana Pérez del Castillo está observando ahora que se pretende que estas concesiones municipales se harían a espaldas del Consejo Municipal. Algo que yo he leído en La Razón en días pasados es que se estaría aprovechando la ausencia de la presidenta Yelka Maric. ¿Qué hay en todo esto? Mira, una cosa es la ley de regularización de edificaciones, ¿no? Que, por cierto, el monto que has señalado, que son las 3,503 solicitudes para ser regularizadas, que se han abocado a la ley previa hasta el 2022, vigente para la regularización, representan solamente el 11,8% de todas las construcciones irregulares que hay. O sea, ¿por qué se está haciendo este corte entonces? Porque no hay una regularización y no hay ningún corte. Ese es el problema y esa es mi propuesta. 2 propuestas. No van a demoler las construcciones ilegales. Las construcciones ilegales tienen que pagar impuestos, tienen que tributar. Tenemos que encontrarle una solución a este problema.
El problema, como les digo, no es la ley, no es la ordenanza municipal, que la 046, que era una barbaridad, ya no se la cumplió. Pero esto va a seguir replicándose y vamos a seguir hablando de lo mismo. Y a mí realmente me genera frustración hablar de lo que es la cáscara y no es el fondo, ¿no? Y no darle una respuesta a la población. Hay que hacer un corte. Yo he hecho una solicitud de todas las construcciones ilegales que hay en los diferentes macrodistritos y hay que hacer un corte y decir, ok, tenemos esta última ley de regularización, aquí va a haber un corte, estas son las condiciones de aquí en adelante, se tiene que modificar, para mí, la postura respecto al incumplimiento de funciones de los subalcaldes y subalcaldesas, que todo el mundo sabe que están vinculados, es un secreto a voces, a posibles hechos irregulares que dañan, ¿no?, a nuestro municipio. Si van a establecer un corte y de aquí en adelante no hay más regularizaciones y empezamos a hacer cumplir la ley, porque quien tiene que hacer cumplir la ley es el Ejecutivo Edil. Somos los servidores públicos, nos pagan para eso. ¿No es cierto? Porque si no, esto va a ser pues tierra de nadie, que es en lo que se está convirtiendo La Paz. Hay que hacer un corte, establecer todas las construcciones ilegales y no solamente que paguen, o sea, tiene que haber una contraprestación. Primero, debería haber, por ejemplo, las construcciones comerciales irregulares deberían generar una inversión para las zonas que han afectado. Primer punto, en coordinación con las juntas vecinales y las juntas escolares. Y obviamente el Ejecutivo Edil. Se debería, además, establecer el cambio de todo el sistema sanitario, porque estas construcciones ilegales le generan un problema sanitario de colapso del sistema sanitario. Que ya es muy precario para el tamaño de la ciudad. Hace 60, 40 años en muchos de los casos. Pero más allá de eso, tienen que resolver ese tema porque lo están profundizando y tienen que hacerse responsables. Y el tercer punto es que le están generando una carga, un peso, ¿no?, al terreno. Entonces tienen que invertir, debería haber un fondo para que estas empresas le entreguen este fondo al municipio, pero el municipio no lo mande a cualquier lado, claro, sino que sea para esa zona, para invertir en la prevención de riesgos y para el fortalecimiento de los suelos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la construcción del edificio del Bolívar, que ha provocado, pero la destrucción de la residencia de la Embajada de Francia hace un tiempo ya. De hecho, yo sabía por un anterior embajador que el Estado francés iba a iniciar un proceso, no sé en qué está, de hecho, algún momento se lo preguntaré a la embajadora, pero se ha partido la residencia de la Embajada de Francia, y estoy hablando de una embajada porque es un caso conocido. Ha pasado lo mismo por la zona con otra embajada, creo que de Gran Bretaña también, sí, por ahí. Entonces, cuando se construye esto, a veces se puede mover el terreno de lado, que ¿no? Sí, todo pero esto por eso, todo esto regularlo. Tiene que hacerse responsable el constructor. Yo entiendo que las constructoras no son la Madre Teresa, pero no podemos girar en torno a los intereses comerciales de empresas. Tenemos que nosotros gobernar el municipio. Si tuviera la posibilidad y si estuviéramos en gobierno municipal, tendríamos que plantear soluciones reales. Entonces, decir, no va esta ley y con que no vaya esta ley, nosotros somos los héroes o heroínas de la paz, es mentir a la población paceña y vamos a seguir con este problema. Y entonces tenemos dos polos. Uno dicen que hay que regularizar y otros dicen que no hay que regularizar. Y nadie está hablando del fondo real, que no tenemos que seguir permitiendo las construcciones ilegales. Los subalcaldes y las subalcaldesas tienen que asumir responsabilidad penal si es que se afecta la planificación estratégica territorial y también si se permiten construcciones ilegales, porque ellos son los controladores del territorio al cual son asignados. ¿No? Aquí quiero hacer un paréntesis para quienes nos estén viendo y digan, bueno, ¿por qué Claudia invita a esta representante del movimiento al socialismo y no invita a una fuerza oficialista dentro de la alcaldía? Sí lo hemos hecho y estamos esperando la respuesta para tener también la lectura y las palabras del oficialismo municipal. Y le pregunto a Roxana si tiene un diálogo, porque ir a un medio así solita es más fácil que sentarse entre cuatro paredes con la fuerza opositora y encontrar una solución. ¿Hay diálogo ahí adentro? Mira, Claudia, yo quiero decirte que nosotros somos concejales y concejalas de La Paz. Yo respondo a la población paceña, no estoy en campaña. Entonces, esto no es un tema que afecta a los pobladores que han votado por el MAS y PSP. Afecta a toda la población paceña. Y tengo la responsabilidad de levantar mi voz.
Por supuesto que tocamos estos temas en el Pleno del Consejo, son sesiones públicas, ustedes pueden acceder y también hemos tratado de coordinar. Lo cierto es que en la penúltima sesión del Consejo nos han dicho que nuestras voces son incómodas porque fiscalizamos, porque somos quienes estamos poniendo el punto sobre... ¿Quién dijo eso? El concejal Óscar Sogliano. Entonces, lamentamos, ¿no? Esta postura es antidemocrática, la hemos señalado, y nosotros no estamos pintados. Entiendo que ellos son mayoría, pero nosotros tenemos una voz fuerte dentro de una bancada minoritaria, que como les digo, es minoritaria o sea, es bastante subjetivo, ¿no? Porque las personas que confían en nuestras voces han ido pues creciendo y hay mucha gente que ha votado por el alcalde, por ejemplo, que hoy confía en el trabajo que estamos haciendo y que acude a nosotros cuando hay temas de relevancia para la paz. Y ahí yo creo que los colores políticos tienen que dejarse a un lado. Esto no se trata de un tema político partidario, se trata de un tema muy importante para la paceñidad y se trata de ponernos la camiseta en el bando que estamos jugando ahorita. Hoy yo soy concejala de La Paz, yo estoy con la camiseta rojo y verde, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo claro. Respecto a que esto se ha dado porque no está la concejal Yael Camaric, me parece subestimar. ¿No? Subestimar, porque somos 11 concejales y concejalas. La concejal Yael Camaric no es la presidenta del consejo. Hoy tenemos al concejal Lucio Quispe, que es el concejal presidente electo, y tenemos una directiva en la cual yo también soy parte, soy vicepresidenta del consejo, y tenemos una concejal secretaria, todos también comprometidos, ¿no? Con la paceñidad y que por supuesto estamos haciendo nuestro trabajo. También hay que recordar que lamentablemente la abrogación de la ordenanza municipal 046 ha tardado casi 2 meses porque la concejal no emitía esa ordenanza para su abrogación. Como también el alcalde decía que esa ordenanza no era suya y se ha olvidado de la harina que ha tenido que tirar en un show mediático cuando hoy muestra claramente que lo que decíamos nosotros era cierto. Entonces creo que hay que tener la hidalguía de mirar a la población paceña y decir cosas que a veces son impopulares pero que son necesarias. Esta ley per se no es mala. El problema es que hay que hacer algo con las construcciones irregulares y hay que hacer un corte. Lo que es malo es seguir permitiendo que se sigan construyendo edificaciones fuera de norma. Por ejemplo, en el informe que sustenta esta norma, que a mí me llama la atención, el 961 quebrado 2023, tiene como fundamento el hecho de que varias construcciones han sido realizadas en la gestión 2022. Eso es observable, ¿no? O sea, ahora eran 30,000 y ahora son 37,000, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso no puede seguir sucediendo, no podemos seguir en una bola de nieve que va creciendo y que va a arrebatar con todo lo que nosotros amamos de este municipio y que está impidiendo además que nuestra juventud tenga una permanencia de sus proyectos de vida aquí, que es lo que a mí personalmente me preocupa mucho. Entonces hay que hablar de lo que realmente importa, que son qué vamos a hacer para que esto no siga sucediendo de aquí en adelante. Porque claramente las construcciones ilegales ya hemos iniciado procesos penales, ya hemos iniciado procesos constitucionales, hemos pedido las demoliciones. No lo van a hacer, Gaby. No, es que no, yo no veo, no me entra en la cabeza ver un edificio abajo. Y no va a suceder, Claudia. Eso es mentirle a la población. Entonces tenemos este problema que es heredado y que ha sido profundizado por el actual alcalde. Tiene responsabilidad. ¿Cómo lo solucionamos? Hacemos un corte. Yo como concejal ya tengo la evidencia de cuántas construcciones ilegales hay por macro. Entonces, con eso hacemos un corte y de aquí en adelante establecemos como política pública que se van a iniciar desde el Ejecutivo Edil responsabilidades penales para los subalcaldes y subalcaldesas que permitan las construcciones ilegales. El municipio no es un escudo de impunidad para que los subalcaldes o algunos malos funcionarios permitan que hayan irregularidades a costa del bienestar de la mayoría de nuestro municipio, de todos y todas, que además pagamos sus sueldos. Es un absurdo, Claudia. Entonces, yo no me voy a abordar, no voy a meterme hay cosas que modificar en esta regularización, las hay, pero esa no es
no es el tema de fondo. Hay que abordar el tema de fondo. Quiero compartir este comunicado. Ya lo tenemos, hemos encontrado el comunicado. Me avisan, por favor, en producción, si tenemos el comunicado. Mientras tanto, paso ya está, este comunicado de edificios Loritas de La Paz, gobierno municipal. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Dirección de Administración Territorial y Catastral, comunica que los edificios denominados Loritas, Loritas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no cuentan con ninguna autorización o permiso de construcción emitido por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Todos los edificios comercializados vulneran flagrantemente la normativa municipal vigente, Ley de Usos de Suelos Urbanos, encontrándose fuera de norma y no pueden acogerse a ninguna regularización de edificaciones. Por lo tanto, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz está realizando respectivos procesos de fiscalización que determinarán las sanciones correspondientes, incluyendo daño al patrimonio arquitectónico urbano de la ciudad, como es el caso del edificio proyectado en la zona de Obrajes. Pero este comunicado habla solamente de las Loritas. Hay otros edificios, es decir, aquí no es un tema del oro solamente, es un tema de una fauna mucho más variada, mucho más extensa. Es que este comunicado es una burla, Claudia. Es una burla a la población. Primero, si habían construcciones ilegales detectadas por Revilla, ¿por qué no demolió? El proceso es clarísimo. Hay construcciones ilegales, no se puede regularizar en el criterio de ellos, entonces ¿por qué no demolió? Tiene responsabilidad penal. Lo que ha hecho es lavarse las manos y pasarle, porque seguramente se ha peleado con él. Además, imagínate, o sea, están pensando que las construcciones ilegales han empezado en el municipio en abril del 2021. Es que es una falta de respeto a la población, a la inteligencia popular, ¿no? A la sabiduría de sensación térmica de quienes vivimos en este municipio. Desde el 2011 están generando normas de regularización y nos van a decir que las construcciones supuestamente ilegales han nacido en abril del 2021 cuando ellos estaban yendo porque se pelearon con alguien y en ese marco le están pasando la papa caliente a otra persona. No me parece. O sea, aquí hay 37,000 construcciones ilegales, Claudia. No son 10 edificios, no son 20 edificios, no son 100, no son 1,000, 37,000. Y te lo dice el propio informe de la Secretaría de Planificación. Es gravísimo, gravísimo. No, están reconociendo el incumplimiento de sus funciones. Entonces, no podemos echar la culpa a una empresa constructora porque tiene problemas con algunas personas, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito municipal, por el problema real de fondo, que es que se permite que se construya ilegalmente y que se ha convertido en una regla. Es como en un curso. Tienes un profesor y en el curso se aplaza más del 50%, ¿de quién es la culpa? ¿Quién no está haciendo su tarea? El profesor. Aquí el municipio tiene la obligación de hacer un control territorial. Y ese comunicado a mí me parece una confesión de parte que debería ser emitida en un proceso penal, porque si esto era así y ellos tenían todo el fundamento técnico para aseverar ello, ¿por qué no demolieron? ¿No? ¿Por qué no demolieron? Roxana, tendríamos que quedarnos una hora más, pero yo tengo que hablar del caso de violación en el colegio alemán en Santa Cruz, así que le invito a retomar esto en otro momento, sea en este Piedra, Papel y Tinta, en La Razón Radio. Antes de irme, porque hemos sacado solamente la norma de construcciones ilegales, voy a volar, querida Claudia, y tienes un tema súper importante, pero bueno, mañana nos han convocado a una sesión extraordinaria, imagínense la desesperación, ¿no?, y el apuro para tratar dos leyes muy importantes para el municipio. La ley de modificación al control y las transparencias de las concesiones, tratando de que el alcalde tenga la facultad de concesionar a nuestro municipio servicios y bienes entre cuatro paredes, sin que el consejo sepa y sin que usted, paseño y paseña, sepa. A espaldas de la población paseña van a rifar nuestro municipio y, por supuesto, con la plata de nuestra gente. Eso es ilegal y, por supuesto, vamos a levantar la voz. Lamentablemente, esto está avalado por el alcalde y está vinculado a intereses mezquinos. Esto no va a suceder sin que iniciemos procesos y, por supuesto, convocamos a la reflexión de los concejales y concejalas porque hay una ley vigente que nos ha costado un proceso penal, no las construcciones ilegales, sino el tratar de transparentar las concesiones porque hay millones, ¿no?, involucrados
y hemos ganado el proceso penal y hoy está vigente esa ley que establece que para modificar la misma se necesitan 4/5. Ellos, con su simple mayoría y a instrucción del alcalde que no responde a la población paceña, no pueden concesionar a nuestro municipio y rifarlo a precio de gallina muerta. Eso es algo que no va a suceder. No estoy en contra de las concesiones, per se. Estoy en contra de la privatización de los ámbitos estratégicos de nuestro municipio. No estoy en contra de las alianzas público-privadas tampoco, pero ninguna de estas dos se pueden hacer a espaldas de la población a la cual nosotros representamos, ¿no? Entonces, eso es importante y lo están lanzando como una cortina de humo porque se va a empezar a mover todo en torno a las concesiones y al usufructo. Y vamos a olvidar nuevamente el tema de las construcciones ilegales, irregulares, que no tienen que ver con una norma, que esta norma seguramente saldrá o no saldrá, hay que ver técnicamente, hay que reunirnos con los colegios de arquitectos, ingenieros, pero que no está resolviendo la falta de cumplimiento de funciones del Ejecutivo Edil. Ellos son los responsables y tienen que asumir y por supuesto tienen que hacerlo en el marco de los intereses de la población.